a cargo de nuestro directo amigo Marco Paz, que ha dedicado toda su vida profesional a la educación. Adelante, Marco. Salvador, gracias. Buenas noches a todos ustedes. También gracias por su asistencia. El tema de por sí es una tentación porque hablar de educación es pues cubrir una serie de aspectos muy amplios y generales de la educación, porque está también a su vez engarzada con otros sistemas, con todos los sistemas de una sociedad. Por lo tanto, influye, pero sobre todo es influida por esos sistemas. Por eso, en este trabajo, le he llamado una miscelánea, o sea, una mezcla, una serie de opiniones, de trabajos, de reflexiones de diversas personalidades acerca del aspecto educativo, pero no es enfocado a la educación en el sentido escolar, sino en un sentido un poco más amplio, a fin de que abramos después con otras personas análisis continuado sobre esta problemática que en nuestro país tiene muchas deficiencias aún, y creo que la seguirá teniendo si es que no cambian también el trabajo de los otros sistemas sociales. La educación para nosotros constituye una base importante de la persona, quien debe madurar y desarrollarse desde su concepción hasta su deceso. Este trabajo que estamos presentando ofrece una mixtura de estudios y opiniones sobre educación, pero de una forma breve, porque la abundancia de opiniones, de enfoques, pero sobre todo de teorías y sistemas, y más aún de la misma práctica, es un inmenso universo de informaciones y de evaluaciones y de también contradicciones. Estos conocimientos y experiencias, escritos e investigaciones son los que voy a presentar, pero en forma resumida, escogida por también considerando la hora, ya que esta reunión que siempre tenemos los viernes está limitada en el tiempo, entonces no puedo yo embarcar pues todo lo que es la educación en una forma total. Y lo que yo quiero es que todos nosotros busquemos el sentido de actualizar, renovar, afirmar o cuestionar su orientación en la praxis, en la aplicación, en su misma dinámica social. Ese es el propósito general. Los temas que vamos a ver rápidamente son los siguientes: breve información de algunos puntos de la problemática sociopolítica educativa del país, porque como les estoy diciendo, la educación está engarzada a todo el sistema de la vida de las personas. Segundo, la dinámica pedagógica y la técnica didáctica, también en una forma bastante sencilla. La educación socioemocional afectiva, que es lo que en este momento voy a desarrollar un poco más, pero siempre será de una forma deficiente, porque esta es la base de todo el sistema educativo y de las crisis permanentes que siempre se está viviendo en los colegios, en las universidades, en todo lo que es la organización ya formal de la educación, pero sobre todo el informal, que es el hogar, que es la sociedad, la comunidad, el distrito, que es el barrio, porque ahí también se hace educación, al tomar el ómnibus, al ir a la tienda, al subir a un edificio para visitar a alguien. Todo eso refleja pues un sistema de experiencias, escritos e investigaciones a fin de participar en la búsqueda de su sentido y actualizar, renovar, afirmar o cuestionar su orientación de praxis, como les digo. Entonces el tema
3, 4 es el juicio ético-moral. El 5, los jóvenes, lo digital y lo pastoral juvenil, dentro de un enfoque netamente salesiano, como vamos a ver después. 6, conjunción integral de la labor educativa. ¿Quiénes son los que deben unirse en prioridad frente a esta responsabilidad? Y terminamos en forma resumida la pedagogía de Cristo, la pedagogía de Don Bosco. Pasamos a ver el punto 1. Breve información de algunos puntos de la problemática sociopolítica educativa del país. Perdón, ¿se está viendo? Descreídos. Amplíalo, por favor, amplíalo para que lo podamos leer. Ya. Se vive en la inmediatez y la fractura, lo que obliga a hablar del futuro en estos tiempos de crisis. O sea, hay la búsqueda de un sentido, de una luz que nos ilumine. La promesa está en crisis, no se sabe si se cumplirá, si se vive por el ansia de la predicción. El Estado y sus poderes públicos están de espaldas a la gente en un país en crisis permanente, donde predominan el narcotráfico, la minería ilegal, hasta la imparable, las bandas organizadas, el sicariato, la corrupción. Todo eso pues enferma a nuestra vida en esta sociedad. Las promesas occidentales son Dios, Estado, capitalismo, pero están en cuestión porque generan miedo, duda, falta de compromiso. Restauros podría generar autoritarismo con optimismo, prosperidad, pero material, para unos pocos, pero no para todos. No hay política ni sistema mediático, ambas manipulan. La democracia está en crisis. Un político opina la corrupción y debilidad de la democracia son problemas graves que afectan el desarrollo económico, social y político de Perú. Por ello se hace difícil implementar políticas, recaudar impuestos y hacer cumplir las leyes y las regulaciones. La educación es un tema muy complejo también, como decíamos. Es hablar del desarrollo y comportamiento humanos. Es hablar de comunidades, de desarrollo personal e interpersonal, de relaciones, de sistemas sociales y hasta económicos. El pilar más fundamental de las sociedades humanas, nos dice David Caballero y Luz Olivo. Por eso, la educación en casa y en la escuela se caracteriza por su repetición, estado de clases, estudio, pruebas, disciplina, jerarquía, obediencia, competición, producto, independencia, respuestas, atención, demostración, evaluación, nota, y normalización, estandarizar, parcelar en base a la evaluación. Estas son las competencias actuales de la escuela. Hemos leído en una revista Pedagogía 350. La sociedad está viviendo con autoritarismo transparente, mucha demagogia legislativa y mucha impunidad, me dice Juan Ugaz. En el diario Gestión se lee: tomar conciencia de la gravedad de la vida de la gente. Para ello se necesita ponerla sobre la mesa y explicarla en forma transversal, intercambiar ideas de lucha, seleccionar líderes y comenzar el cambio con compromiso y estrategia. En Gestión, por Carolina Sáenz. La escuela se ha convertido hoy en un tiempo orientado y ocupado al único fin: lograr un empleo aprobando las asignaturas que son paquetes de contenidos o temas. El profesor queda devaluado. O sea, al fin es solamente repetir lo que se ha memorizado. Tradicionalmente la vida se ha dividido en dos partes, nos dice un opinador israelita, Yuval Harari. Estas dos partes son un periodo de aprendizaje seguido de un periodo de trabajo. Ese es el modelo que tenemos. Ya está siendo, sin embargo, obsoleto, y lo que queda para seguir aprendiendo a lo largo de la vida es reinventarse a sí mismo repetidamente.
sea, nacer permanentemente. El enfoque paradigmático es transformar las responsabilidades del aprendizaje desde el educador al aprendiz, desarrollar la propia habilidad de aprender autónomamente y de por vida, empoderarse de un proceso de aprendizaje para el alumno seguir el camino de tomar y asumir la responsabilidad de su vida y crear el mundo en el que quiere vivir. 20 años de cambios. Habrá nuevos trabajos que aún no existen y otros van a desaparecer. Esos son retos reales, multidisciplinarios, complejos y sin soluciones aparentes. La escuela no debe matar la motivación, la creatividad, la imaginación, sino más bien permitir desarrollar habilidades fundamentales, en especial las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y las socioemocionales, como la empatía, la colaboración, la creatividad, la iniciativa, el aprender de por vida, la curiosidad, tomar la rienda de su propia vida, además de mostrarse el niño obediente no tiene futuro, fracasa. Los resultados de la educación tardan años en manifestarse, por lo que el profesor deberá convertirse en maestro, en educador, en orientador. Vemos entonces brevemente este panorama un poco triste, pero vamos a ver qué respondemos en los siguientes puntos de esta exposición. 2. Dinámica pedagógica y técnica didáctica. Comparemos en este cuadro la educación del siglo XII al siglo XX, incluso el XXI, hasta el XX, y las competencias que nos exige el siglo que ya estamos viviendo. Vamos a comparar antes y hasta ahora todavía queda la repetición, estudio, examen, fichas, nota, evaluación, investigación, búsqueda, experimentación en la nueva educación, el nuevo enfoque que se pide. Disciplina, jerarquía, obediencia. En cambio, la libertad, formar en libertad es ser responsables y comprometidos a nuestros alumnos. La competición, buscar independencia, el producto, unos contra otros, quién sale primero, quién sigue segundo en el cuadro de méritos. En cambio, en el nuevo siglo es la exigencia de la cooperación, hacer equipos, buscar la sinergia, la fuerza, la relación, la creación, respuestas, atención, demostración, es lo que nos piden hasta ahora en las escuelas, cuando más bien hay que estimular las preguntas, crear confianza en el alumno para que intercambien y más bien ellos sean los científicos que busquen las respuestas. Normalización estandarizada, parcelada y normada por los ministerios, ¿no? En cambio, lo que debe reforzarse la diversificación en un humanismo integrado dentro de su sociedad. Cuando educar es sinónimo de instruir o acumular conocimientos que nos ayudan a dar continuidad e imperativos sociales, es un enfoque no esencial, superficial, competitivo. Es una parte, no del todo. El origen sustantivo es lo esencial, profundo, invisible y atemporal, que trasciende. Es el cuestionamiento del sentido de la vida. Una sociedad inflamada por acciones escapistas nos distrae de la verdad. Lo que sucede con los medios de comunicación, ¿no? Todo es escapismo. La vertiginosa velocidad de nuestro actuar, la ausencia del silencio y reflexión, el uso descontrolado de la tecnología que está pues invadiendo todo el mundo, el alejamiento de la naturaleza, las ciudades crecen y crecen, el arrinconar la lectura comprensiva, el menosprecio de las artes y la filosofía que siempre van como furgón de cola, la abrumadora competitividad, ¿no? El cuadro de méritos, los currículos inflados, que a veces el tiempo programado en el año escolar no alcanza, ¿no? Una famélica educación emocional, y esto es lo más grave, educación social, educación espiritual,
que queda así en el aire porque no se trabaja, o en las clases de la tutoría o de la religión, eso queda opacado porque sirve para otras actividades y no se cumple. Y por eso tenemos esa famélica educación. Esa es para mí la principal columna de los problemas de la educación que tenemos en nuestro país. Si a su gente virara una pedagogía de la interioridad, reforzar al interior la personalidad, porque es esencial, profunda, invisible, atemporal, porque se prolonga hasta la muerte. Cuestionar patrones sociales estériles que no producen nada. Conocimiento no es sabiduría, como pensamos muchos, solo vanidad que lleva a la depresión, al cansancio crónico, a las enfermedades digestivas e inmunológicas y a la hiperactividad sin sentido de vida. Es la filosofía positivista, los resultados inmediatos. El sosiego es fruto de la honestidad, que se basa en el ser. En el actual momento requiere esta pedagogía, libertad, que emana del autoconocimiento sin dar la espalda al mundo emocional e intuitivo. Inteligencia tiene que ver con la percepción de lo esencial. La sabiduría no está en los libros. No se puede acumular, memorizar. Lo más importante es la mente abierta y no tanto información. Comprender nuestros pensamientos y sentimientos, autoobservándonos al mismo tiempo que observamos las influencias del exterior, escuchando a los demás. Escrito por Trinidad Lara, enseñamos lo que somos, de una revista de un instituto del futuro de la educación. En una entrevista a Francisco Tonucci, que muchos de ustedes lo recuerdan, él comentaba que los niños aprenden mucho más jugando que estudiando, haciendo que mirando. Su juego sin control de los adultos es la forma cultural más alta para un niño. Los niños que han podido jugar y durante mucho tiempo serán estos adultos mejores. El juego de recursos para la vida. El juego da recursos para la vida, ofrece muchas oportunidades de que se desarrollen las habilidades y sobre todo la seguridad interior del niño. Todas las crisis de la juventud se gestaron en la primera infancia, lo que muchos de nosotros a veces no tomamos en cuenta. Un adulto sano es el resultado de un niño que ha jugado mucho y ha tenido autonomía, lo que muchas veces no se subraya. Son estas experiencias de las que el niño se sirve para utilizarlas en casa. Más experiencias se acumulan, más oportunidades tiene entonces para integrarse con sus amiguitos y aprender de ellos. También las utilizarán para dar a luz una respuesta a los retos de la escuela o la vida. Sus ideas principales son dejar tiempo a los niños para que hagan cosas diferentes, para después tener temas en qué conversar, porque muchas veces les decimos a los niños que hablen, pero ¿qué hablan si no han vivido alguna cosa, alguna realidad concreta? Darle poder, libertad y tiempo, contando sus juegos y sus experiencias. La lectura debe hacerse en voz alta, darle oportunidad de que tengan sus propias vivencias y formas de pensar. A los niños hay que escucharlos y crear entre todos el conocimiento, o sea, todos participan en la construcción de la información que explica un fenómeno. Disponer momentos de juego en el aula, mantenerlos alegres y motivados para que en el futuro sean más seguros de sí mismos. El niño o la persona que es triste, fracasada, o que tiene problemas de ansiedad o de miedo, es porque de niño no ha participado en este mundo del juego, de la alegría, de la motivación. Potenciar el lenguaje visual, potenciar el arte, la vida diaria, darle importancia a estas vivencias del niño para que conversen, que argumenten, que reflexionen, preguntarles si es que se quedan callados. Importante hacer teatro, música, cantar, jugar, porque como le decía antes, son estas las vértebras que componen la educación interior de la persona, lo aseguran, le dan entonces motivación, tiene
siente un afecto, un cariño, siente integrado al grupo, se siente valorado por los demás. Eso es lo que falta en nuestras escuelas. Consolidar su persona, favoreciendo las experiencias emocionales de autoestima, su persona favoreciendo, perdón, autoestima, de interacción, de respeto, de amistad y cariño. Muchas veces el cariño lo tomamos de una forma equivocada. El cariño es esa integración, valorar a su amigo y recibir valoración de su amigo. La escuela debe verla como lugar de cooperación, de ayuda, no de enfrentamiento, no de competencia. Apreciarse como alguien creativo, dinámico, con los sentidos despiertos. La familia, la escuela, el entorno, las más medias son lugares de aprendizaje donde se forma como persona feliz y alegre. El profesor solo es mediador, o sea, él une las dos vivencias, tanto del niño en su mundo personal, familiar, de barrio, y el mundo escolar, y el profesor lo orienta a sistematizar esas experiencias en beneficio de sí mismo. Esa es lo que nos enseña Francisco Tonucci. Richard Gerber, en sus escritos Solo los mejores profesores hacen que el aprendizaje esté vivo y suceda, nos da algunas claves. Estas son: la educación surge de las personas y se dirige a las personas. Nada más, entre personas se da la educación. Para lo demás es adiestramiento, entrenamiento, o sea, puro actuar mecánicamente. Los profesores son fundamentales, pero deben cambiar su actitud. Entendemos que son fundamentales, importantes, si no, ellos son los profesionales de la educación, no de la enseñanza sobre todo, sino de la educación. Y eso tiene que entrar en la conciencia de los maestros, por lo cual deben cambiar su actitud. Educar entonces es más que enseñar para el siglo XXI. El nuevo sistema educativo debe ser flexible, personalizado, de acuerdo al mundo de cada niño. No puede ser pues igual para todos. La educación debe llevar, por lo tanto, a empoderar, no tanto a evaluar, a poner notas y hacer competencia entre los niños sobre su aprendizaje, porque eso no tiene sentido. Cada niño es autónomo, es único, es uno. La educación socioemocional afectiva. En la actualidad, las emociones son más relevantes, son el amor, el compromiso, el cariño, la alegría, la dicha, el orgullo, la satisfacción. O sea, estas actitudes y algunas más que tienen que ver con esta lista son las más necesarias para el niño, para que tenga después un futuro personal en el mundo y se desarrolle plenamente. El sentir estas emociones es natural en las personas. Lo oportuno es enseñarles a gestionarlas, o sea, no solamente a sentirlas, sino a sacarlas de sí mismo y socializarlas, compartir con otros las mismas experiencias, o también entrar en conflicto entre dos actitudes distintas y poco a poco llegar pues a un equilibrio. Por ello es importante trabajar las emociones que emanan del interior del niño, y es necesario trazar una estrategia de aprendizaje, lo que le corresponde a los profesores, en que el educando reconozca sus sentimientos propios y los gestione adecuadamente, lo que se facilita por su plasticidad cerebral, porque son menores de edad de 6 a 18 años más o menos, y que les facilite el aprendizaje. Este proceso se debe trabajar durante lo largo de la vida para vincularse con el equilibrio de su personalidad. Entonces vemos pues que acá es lo que importa subrayar más que enseñar lenguaje, matemática, historia, ¿no? Son cursos importantes para el trabajo, para el futuro de cada muchacho o de cada hombre, para desarrollarse en las labores, en los trabajos. Pero para sí mismo y sentirse seguro frente a los demás es importantísima entonces la educación socioemocional afectiva. Esto se caracteriza por el autoconocimiento. Cada niño, cada alumno debe conocerse a sí mismo y llegar a entender por qué se porta de esa manera. Esto es necesario que el profesor entonces lo motive a autorreflexionarse, a interiorizarse, y por lo tanto llegue a la autorregulación
en que va a controlar sus impulsos, eh, serenando su mente y evaluando las consecuencias de su actuación. La empatía de sentirse pues en el lugar del otro, valorarlo, saber qué tiene, cómo lo puede ayudar y también él mismo participar de sus dolores, de sus tristezas y de esa manera lograr de ser recibido por sus compañeros. La sociabilidad muestran grandes habilidades y capacidad y facilidad para relacionarse con otras personas. La empatía es ponerse en el lugar del otro. El juego y comprender lo que piensa y siente, o sea, sus pensamientos y sentimientos. El proceso es ayudar a que entienda sus estados emocionales o pensamientos, empatizar con él, escuchándole y calmándole, y si es posible, tomar acción para ayudarlo. Hay varias sugerencias. El juego de roles es el más efectivo. El proyectar videos, imágenes, películas, hacer narraciones, anécdotas, experiencias que uno tiene en su hogar, en la calle, con los amigos. Lo necesario es después conversar. Lo necesario es después conversar. Y eso es lo que no se hace entonces en nuestras escuelas y tampoco en el hogar. Eh, interpretar, enjuiciar, reflexionar, valorar, manifestar un juicio moral, entonces, llegar poco a poco a crear ese equilibrio mental para su comportamiento moral, para su integración social. Por eso es importante la alfabetización emocional. Esta labor permite que el alumno capte sus propias emociones y las de los compañeros. Sus frutos van a ser progresivamente ser mejores personas, seguras y ecuánimes. Se reafirma la convivencia escolar, se prepara para integrarse a la sociedad, se prepara para actuar en la sociedad. Se reduce el acoso y el ciberacoso, que ahora está tan de moda, ¿no? Sigue los postulados de la educación sexual y se frena la violencia de género, que también nos crea problemas sociales, ¿no? Se evita involucrarse en situaciones peligrosas, las previene y tiene recursos para actuar frente a ellos. Madura y asume una postura crítica ante tales situaciones. Esto es si el alumno llega a un equilibrio socioemocional interno también, ¿no es cierto? Esto es trabajo publicación de una revista chilena, Educrea, que es para todos los maestros de Chile. El artículo se llama ¿Cómo trabajar las emociones en el aula? 5 competencias emocionales que son la base de esta seguridad interna. Autocontrol ante conflictos y emociones. Autoconocimiento al detectar qué le pasa a la persona y que exprese esa emoción con palabras o con dibujos o de alguna manera que lo saque de sí. Resiliencia, la capacidad de resistir. La empatía, entender y respetar las diferencias y ponerse en el lugar. Tomar decisiones responsables y por lo tanto asumir consecuencias. Estas son las competencias básicas que poco a poco tendrán que ir ampliándose en medida que el alumno, el joven, vaya madurando. Esto trae como beneficios mayor motivación de los alumnos en clase, reduce el estrés y sirve para el futuro, desarrolla otras habilidades, agudeza, curiosidad, percepción, intuición, curiosidad, ¿no? Es importante la curiosidad. Detectar puntos fuertes y débiles y aceptar sus limitaciones. Aprender y trabajar en grupo al ser empático, entonces se integra fácilmente, no tiene problema de ser rechazado. Él mismo también evalúa su personalidad, ¿no? Y los amigos, los compañeros también, si lo ven un poco débil, un poco aislado, tratan de conquistarlo para que se integre al grupo. Identificar formas de resolver problemas y evitar el conflicto para desarrollarse sus habilidades sociales. Mayor y mejor calidad de vida, evitando la ansiedad, la depresión y el miedo. Entonces, como consecuencia, estos factores en que vive mucha gente, sobre todo la ansiedad, y llega a veces hasta la depresión,
se evitaría pues con una formación emocional básica. Igualmente, esto ha sido publicado por la revista Educrea de Chile. Las emociones como respuesta a sus manifestaciones son variables y muchas. Ahora también vamos a ver, ¿no? Me llega una emoción, ¿cómo respondo, no? Pero las 5 más frecuentes en los niños sí son ira o enojo, es la irritación, furia o cólera desencadenada por la indignación o enojo de sentir vulnerados sus propios derechos, ¿no? Supongamos que está formando la fila y lo empujan, ¿no? Miedo es la emoción que se experimenta ante un peligro real e inminente activado por amenazas a nuestro bienestar físico y psíquico. Sobre todo el miedo es una carga interna, ¿no? Que a veces el niño es un poco incapaz de explicárselo o explicarlo, y más bien tiene que entrar pues a trabajarse el problema con un psicólogo. La tristeza se produce por una pérdida significativa como respuesta a un suceso pasado del cual no es culpable, ¿no? Y la reacción es el llanto, el aislamiento. Felicidad es la forma de valorar la vida en su conjunto, así como un estado de bienestar. Sentirse tranquilo, feliz, capaz de hacer lo que quiere o lo que sabe, y encuentra el apoyo externo del maestro o del padre. Se relaciona pues con el disfrute, estar contento, alegre. Y el amor es la emoción experimentada de una persona a otra. La educación emocional juega un rol muy importante para todos, especialmente para los niños, al considerarlo de forma holística, y eso es lo que les estoy diciendo, en forma integral, en forma completa. No puede tomarse solamente como un hecho aislado, una anécdota, algo que sucedió, ¿no? Para entonces buscar un estilo de vida feliz y tranquila, para mantener relaciones intra e interpersonales más saludables. Los psicópatas al poder, nuestra época dominada por el paradigma científico ha relegado a las humanidades, arrinconándolas poco a poco por la prioridad del rendimiento y de la actualidad práctica. Eso, en los colegios, cuando hacen sus programaciones, pues los cursos, ¿no?, de financiamiento de la autoestima personal del niño son las que menos horas tienen, y que muchas veces pues lo dejan al profesor que también tiene menos capacidad de trabajarlas, y no logran los niños lo que necesitan. Los defensores de las humanidades pueden resultar idílicos, ¿no? Los toman así, ¿no? Pero la desaparición de ciertas asignaturas o la reducción de sus horas nos podría llevar a una sociedad servil, carente de espíritu crítico y orientado en exclusiva a satisfacer las necesidades del mercado laboral. Ustedes piensen un rato, ¿no?, lo que pasa en nuestros países de este lado del mundo. Estamos justamente con estos problemas de las personas adultas que tienen pues la carencia de espíritu crítico, de aceptar lo malo, lo feo y cómo trabajarlo, y solamente buscan sus propias necesidades, ¿no? La educación debe aspirar a la creación de ciudadanos libres, fomentando pues la belleza, ¿no?, que está excluida del colegio, no sé, las artes las han arrinconado, la crítica y la autonomía, nadie, ¿no? La crítica tiene que ser una cosa necesaria, porque no podemos aceptar fácilmente lo que nos dicen, lo que nos imponen, sino tener el momento de cuestionar algo, ¿no? Y de manera alturada, pues, hablar de lo que uno siente. La escuela se ha convertido hoy más bien en un tiempo ocupado y orientado al único fin: lograr un empleo, un empleo. Hasta los colegios nacionales muchas veces solamente trabajan con los currículos de los concursos de las universidades para entrar. ¿Y qué es entrar a la universidad? Lograr un empleo. Entonces prácticamente se trabaja para el siguiente sistema educativo, la universidad. Cuando una asignatura es obligatoria, así sea humanidades, así sea el derecho de aprenderla, se ve restringida por el deber mismo, porque hay que asistir a la escuela, es la única que nos da la certificación.
Esta obligación la que iba a basarse en enseñar contenidos. De esta manera se degrada el proceso educativo y se desdegrada todo el sistema, y no solamente el sistema educativo, sino toda la sociedad. Escrito por Juan Egea también en su artículo en defensa de las humanidades, que están pues arrinconadas. El comportamiento antisocial, la falta de emociones y la carencia de empatía caracterizan a muchas personas. A los psicópatas se les atribuyen crímenes, violaciones, pero los más comunes e identificables son los que resultan esenciales para funciones opacas, con el fin de reconocer puntos débiles de las personas y atacarlas en su vulnerabilidad. Viven de preferencia en el mundo de las finanzas, economía, política, con rostros de credibilidad. Se agarran del poder con todo, aunque se enfanguen en la corrupción. Se les encuentra liderado lobbies, multinacionales, grandes empresas, altos poderes del Estado, la más media, de todo tipo, y se reconoce por resultados en objetivos logrados, alejados de toda ética y honestidad, sin remordimiento alguno. El perfil los muestra como metódicos, ritualistas, hábiles para captar las necesidades de los demás, a quienes tratan como objetos y solo los utilizan para sus propios fines. Manipulan de una manera brillante. Carecen de empatía, son mentirosos, arrogantes, fríos, manipuladores. Su carencia de emociones origina un reguero de víctimas a las que perjudican. Aparentemente se muestran defensores de la transparencia, el bien común y los derechos humanos, pero en el fondo son embaucadores natos, obtienen favores que los dimensionan y hasta parecen personas carismáticas. No aceptan códigos. En el fondo son narcisistas, egocéntricos. Esa es su característica intrínseca. Extraído del libro Serpientes con traje y corbata de Robert Hart. 5 aprendizajes trascendentales, los que deben subrayarse más, pues entonces, en los sistemas educativos. El poder de las relaciones. Cambiar la educación es pensar en soluciones tecnológicas, en proyectos. Pero quizá lo más poderoso para cambiar el mundo sea cambiar el mundo de las relaciones. Cambiar el mundo de las relaciones. Poner nuestra energía en formar y fortalecer relaciones transforma el mundo en torno a nosotros, del miedo a la confianza, de la competitividad a la vulnerabilidad, de la envidia a la gratitud, de la prisa a la paciencia. Por ello, aprender a convivir para aprender. Otro aprendizaje trascendente, más allá de la razón. Al equiparar el aprendizaje con la racionalidad, acabamos convertidos en máquinas que transportan un cerebro de tarea en tarea, de reunión en reunión. El aprendizaje experiencial implica involucrar todos nuestros sentidos, emociones, historias. Hay vida más allá de la razón. Conectar con lo sagrado. La espiritualidad es un tema tabú. Vaya del raciocinio humano que nos lleva más allá de lo que se puede explicar. Lo sagrado puede habitar en lo cotidiano. Ayudar el momento en el presente conectados con nuestros valores. El valor trasciende siempre. Reconectar con lo sagrado nos da el poder de ver la belleza en el ahora. Este punto C, pues, es un punto de idílico, es un sueño de lograr esto, ¿no? Porque conectar con lo sagrado es llegar, pues, a lo máximo de la formación de un hombre, de una mujer, ¿no? Y eso es lo que más está fallando en nuestro mundo. Raíces que sostienen el territorio, desarrollo del nivel de conexión emocional y espiritual, la vinculación con los antepasados, su vida y costumbres que trascienden en nosotros, es sangre que continúa viva, tradición y vida que se prolonga. Esto es importante, ¿no? El aprendizaje que transmiten los autores prácticamente ya son sueños, ¿no? Ya no hay ese tipo de experiencia para los niñitos, ¿no? Del progreso al buen vivir. ¿Qué es el éxito? Para la mayoría, desarrollo significa seguir al exitoso, avanzar a la meta que otros han alcanzado, caminar en la calle en un solo sentido,
desarrolla sacrificar entornos, la solidaridad, las costumbres, las tradiciones en el altar del cambio que anuncian los expertos. En los procesos educativos desde inicial hasta los estudios de posgrado, desarrollo solo es la manera en que una persona o grupo describe o vive las condiciones ideales de la existencia social. O sea, un mundo de competencia entre unos frente a otros, quién es el que escala más arriba de la, de la escala social, ¿no? Llega a lo máximo. Y para eso también la política se presta como el instrumento importante, ¿no? Para integrarse pues a niveles altos de la sociedad. En los colegios y centros superiores de toda clase se da la visión estandarizada del éxito. Conseguir buenos trabajos, crear tu empresa. Ese es el sueño que se siembra en la mente de los niños, sobre todo de cierta clase social, ¿no? Para otros el buen vivir, que no es progresar, sino alcanzar un equilibrio en la vida y con su entorno. Vivir la aspiración del progreso es no vivir, sino sobrevivir, porque nunca estarás contento con tu vida. Imagina cómo vivimos también en una revista mexicana, Evolving Education, de Luz y David, ¿no? John Locke, humanista y filósofo, en su obra Tradición Humanística y Filosofía Clásica, ha sido resumida por Santiago Viñigues en Las Reglas de Oro para Educar Bien, publicada en la revista Ética. Buenos artículos. Educación de los padres. La responsabilidad recae en ellos como derecho básico, ¿no? Eso está reconocido plenamente. El Estado y sus instituciones están obligadas a subvenir y asistir a los padres. La importancia de los primeros años es moldear la personalidad, fijar valores y desarrollar habilidades. Entonces es sembrar las pequeñas macetas, las pequeñas plantitas, que después todo el sistema educativo lo va a ir a desarrollar a lo máximo. El Estado debe invertir en la calidad y gratuidad de las guarderías, ¿no? Ahí se empieza el desarrollo del niño en este mundo en que vivimos, porque a veces los hogares ya han perdido esa obligación, ¿no? De la crianza, de la casa ya no hay casi. La educación es la mayor inversión en los niños por encima de los bienes materiales. La diferencia en los modelos y capacidades de las personas se debe a la educación más que a ningún otro factor. Al nacer somos tabla rasa, la única fuente de conocimiento es la experiencia. La información debe someterse a la información que nos proporcionan los sentidos y las vivencias, ¿no? John Locke es de la escuela empirista, ¿no? Todo se reduce a prestarles tiempo y atención. Indica el mismo pues malforma el carácter y crea personas consentidas y caprichosas. Los padres deben mantener el equilibrio entre cariño y disciplina, ¿no? Con una mano acariciar al niño, asegurarlo internamente, y con el otro disciplinarlo con el ejemplo y también con la llamada de atención. No debe aplicarse castigo físico, lo mejor es elogiar públicamente una buena acción por méritos personales. Educación y bienestar y cuidado. Mens santa in corpore sano. Recomienda el deporte, actividades al aire libre, dieta equilibrada. La natación la considera como una actividad importante. Prácticas de resistencia, incluidas duchas frías y hábitos de vida saludable. Comer moderadamente, masticar bien los alimentos y evitar el exceso de carne. Ayunar. Humanidades y artes liberales, aprender oficios o carreras compatibles con ellas. Esto también se ha perdido el desarrollo de las habilidades frente a los conocimientos, ¿no? Entonces el niño a veces sabe mucho de teorías, de libros, pero no sabe cómo ordenar sus estantes en casa, cómo clavar un clavito o cómo utilizar la escoba, ¿no? Tiene que desarrollar también sus habilidades, cómo doblar un papel para hacer una figura de un animal, ¿no? Un gallito, por ejemplo. Las virtudes no son innatas, son adquiridas. Los niños aprenden imitando a sus padres y mayores. El punto 4, juicio moral y ético.
que está también de costado dentro del proceso educativo, y las clases de religión que están programadas también muchas veces se obvian en el colegio o lo dedican pues a repetir lo que va a desarrollarse en la misa del domingo, pero no hay una formación interna orientada hacia la trascendencia y qué importancia tiene la religión y establecer ese vínculo con Dios y luego también con lo que significa desarrollar esa propia espiritualidad, ¿no?, de cada uno. Ética y formación docente. El docente ejerce una profesión con obligaciones y tareas que le son propias, pero además la profesión le exige tener en cuenta el aspecto ético en el que se relaciona lo que se es como persona y de lo que se hace como profesional. O sea, tiene que haber una integración completa, una identificación con su vocación y cómo lo ofrece a los niños, a los jóvenes cuando actúa como profesor. La etos significa una conquista del hombre a lo largo de la vida. Son fruto de las costumbres que se llegan a conquistar por medio de un método sistemático de vida. O sea, esas leyes internas prácticamente van y desarrollándose de acuerdo a las sociedades, pero también responden un poco a un horizonte mayor, ¿no?, a esas organizaciones sociales de lo que significa la vida más allá de esta vida, ¿no? Por su parte, la moral se centra en el campo de la praxis que señala cómo vive una persona, grupo o sociedad, determinadas por valores y normas. Esto ya significa encarnar la ética en el desarrollo propio de uno cuando está en grupo, cuando está en la familia, cuando está en la escuela, y eso proyecta pues qué tipo de fortaleza ética tiene. Por ende, la ética profesional del educador es la obligación moral de cumplir con lo que se pide a la persona del docente. Él debe ser el primero, por lo tanto, que muestre en la ética, en la manera de ser, su ética. Moral, ustedes saben que viene pues de mos, ¿no? Mos del latín significa costumbre, ¿no? Una costumbre que está sistematizada en base a una creencia, a una ética, a una forma de desarrollarse personalmente. En su labor, el docente como profesor cumple con informar, transmitir. Esa es su tarea docente, conocer los contenidos, las características de sus alumnos, que es lo más importante frente a los contenidos, dominar las técnicas y las metodologías para desarrollar estas clases con una didáctica oportuna y tomar decisiones favorables al desarrollo del alumno. Esto es lo más importante en transmitir. El maestro lo hace en forma inconsciente, con su manera de hablar, de caminar, de pensar, de expresar sus criterios personales. Entonces el niño también va recibiendo una información que después le puede servir o también lo puede llevar a cuestionar, porque se opone pues a, por ejemplo, lo que su papá le han dicho, ¿no? Entonces se puede entrar en este tipo de favor, ¿no? Perdón, de expectativa del alumno, ¿no? No sabe si identificarse con lo que dice su casa, con lo que dice su maestro, ¿no? Formar, respetar la personalidad del alumno, respetar la complejidad de cada alumno. Es un mundo distinto uno de otro. Respetar el dinamismo de cada alumno. También cada uno tiene su propia dinámica, su motorcito que lo mueve del interior y tiene ciertos comportamientos. Formar personas libres y no personajes, o sea, tampoco falsificar al alumno con algo o alguien que no es, ¿no?, que no nace de sí mismo. El fin y los sujetos de la educación. La relación educativa supone una relación de personas, es el encuentro entre dos sujetos, el educando y el educador. Ambos buscan la verdad y el bien a través de una relación que debe caracterizarse por favorecer la libertad del alumno. La libertad es principio. Solo un ser libre puede ser educado. Solo un ser libre puede ser educado. El hombre es un ser libre que nace potencialmente libre y que busca su libertad.
Educar en la libertad supone la creación de un clima favorable que permita el respeto a la libre autodeterminación del sujeto o del alumno y no a la imposición de valores, ideas o normas, que es lo que muchas veces se hace en forma impositiva o ha llegado un momento en que también lo han impuesto con la fuerza. Libertad de constricción. Las constricciones son los elementos que de una u otra manera nos impiden ejercer la libertad de elección. Libertad de elección, libre albedrío, es la libertad psicológica que se expresa en la posibilidad de elegir y tomar decisiones. Libertad de autonomía, libertad moral, es la libertad traducida en acto, conducta. Hay libertad cuando libremente uno se adhiere a criterios objetivos y su conducta responde a su propio ser, o sea, en una coherencia total. Un hombre que actúa en libertad se encuentra en un constante proceso de búsqueda de la verdad, contrastando sus propios criterios de elección con valores universales en su esfuerzo de reconocimiento de la verdad. Solo entonces así podemos decir que esta persona pues tiene una ética que lo expresa en su propio comportamiento. La elección libre es fruto de la autodeterminación. La acción educativa acompaña a los educandos a pasar de la libertad psicológica a la libertad moral, la libertad interna, la libertad de autonomía. Por ello, es indispensable que la institución educativa permita conocer y brindar las condiciones de la libertad y realizar las implicaciones de la libertad. La educación libre es, por tanto, un trabajo en la verdad, ya sale verdad, lo que hace necesario que la escuela trabaje en la autodeterminación libre del sujeto. En una separata de ética y formación docente de la Universidad Católica, en defensa de las humanidades. Los defensores de las humanidades pueden resultar idílicos, pero la desaparición de ciertas asignaturas en secundaria podría llevar a la sociedad a ser servil, carente de espíritu crítico y orientada en exclusiva a las necesidades del mercado laboral. La educación debe aspirar a la educación de ciudadanos libres, fomentando la crítica y la autonomía. ¿Qué escuelas fomentan la belleza, la crítica, sobre todo la crítica, ¿no? Y la autonomía de los muchachos, más allá de la tiranía de la práctica de la utilidad? En esta época, más bien, la escuela ocupa su tiempo y está orientada a un único fin: lograr un empleo. Lo que ya hemos dicho de Juan Eguía en esta revista Ética. Una ética para la inteligencia artificial. Este es un tema nuevo que seguro en algún momento alguno de ustedes puede también a trabajar. Nuestras tecnologías deben estar siempre al servicio de la dignidad de las personas. Ese es el principio básico de tener en cuenta para entonces adentrarse en la IA, que está invadiendo pues todas las actividades, ¿no?, del mundo, sobre todo en el mundo que le llaman desarrollado. La IA no es verdadera inteligencia, pues no puede descifrar el significado del mundo. Luego, para que sea decisión moral, requiere conciencia y libertad. Decidir libremente es la capacidad de generar procesos causantes por propia decisión y eventual responsabilidad. Por lo tanto, la persona es la única que está en capacidad de hacer estas demostraciones. Por ello, no basta programar con algunas normas éticas, entre comillas, no basta toda la información, tampoco. Es preciso ejercer la prudencia, la fortaleza, la templanza, la justicia. La moral es pues un asunto de personas, no un asunto de tecnologías. Nuestras tecnologías deben estar siempre al servicio de la dignidad de las personas. Por Rodrigo Guerra en una revista Saudi Catholic News. 5. El mundo moderno y lo digital ahora. Esto es interesante presentarlo porque corresponde al mundo salesiano. Los jóvenes, lo digital y la pastoral juvenil. Todo lo que vamos a leer es una información en voz de nuestro consejero general de la comunicación social de la congregación, el padre Ignacio Méndez, un brasileño que trabaja ya hace mucho tiempo en esta área. Ha escrito y
también difunde artículos y documentos sobre comunicación y se ha dedicado mucho al mundo digital. Quiere decir pues que la congregación o sus instituciones, colegios, están tratando de introducir en una forma bastante agresiva, como se usa esta palabrita agresiva, ¿no? Agresiva en el sentido de darle mucha vida a lo digital. Él escribe: la comunicación desempeña un papel muy importante en nuestra sociedad actual. El bien que hacemos a los jóvenes es un gran mensaje de la sociedad. Por ello, hay que implicar a estos para enviar un gran mensaje a nuestra sociedad, para que se convierta en protagonistas del mundo digital, redes sociales, páginas web, festivales de arte y música. En su artículo escrito por el padre, el bien que hacemos a los jóvenes es un gran mensaje a la sociedad. Internet es una vasta red de rituales humanos y culturales. Hay un rol, una misión: educar, y la comunicación es fundamental. Si no hay comunicación, no hay educación. Esta requiere calificación como comunicadores calificados. Esto es todo lo que el padre Méndez ha escrito, lo ha expuesto también. Lo que requiere actuar juntos tanto como institución como con el carisma, para lo que se necesita un proyecto educativo, valores compartidos, grupos de referencia y pertenencia, y la actuación como miembros de un solo y mismo cuerpo. La comunicación digital y online es una verdadera revolución cultural que ha producido un profundo cambio cultural y social debido a las TIC, Internet, redes sociales, IA, teléfonos móviles. El desafío educacional, entonces, para él es cómo educar y evangelizar en este nuevo hábitat. Este mundo de relaciones es un fenómeno universal, nadie se puede escapar de él. Internet es una vasta red de rituales humanos y culturales, donde se encuentran arte, música, gastronomía, comida, política, cultura, moda, deporte, cine, shopping, relaciones personales, información de la vida diaria, religión, ritos, muerte. La persona está en continua comunicación porque está buscando sentido, forma de expresar su libertad, sus ideales, sus sueños. Internet expresa todo esto en marcos antropológicos y culturales. 5G cambiará la forma de comunicar, por su acceso más rápido y por su mayor capacidad para gestionar datos, información. Es necesario conocer cómo funciona el lenguaje de los algoritmos en el mundo digital, el uso de esos idiomas y el impacto en la vida personal y social comunitaria. Otra nueva realidad es el cambio en la forma de educar, de enseñar y de aprender. Nueva realidad en el cambio de la forma de educar, enseñar y aprender. Entre paréntesis, también el consejero de la parte educativa están revisando todo esto en la congregación, ¿no? Para que no solamente sea enseñar, sino educar y aprender. De comunicadores, lo que se necesita, ¿no? Para todo este complejo de acciones que se esperan realizar. El acompañamiento de los implicados en la comunicación y la comunicación institucional interna, externa. El trabajo colaborativo y en red, esto es importante. Calidad de la infraestructura digital, ¿no? Todo esto es también costo, ¿no? Sistema de redes, creación y distribución de información. Se requiere para eso diálogo, colaboración, trabajo, digitalización institucional y personal, capacitación profesional y técnicas son básicas. Los jóvenes descubren una forma de comunicarse. Miren, ¿no? Como los salesianos tienen esta virtud, ¿no? De descubrir los jóvenes cómo se comunican, con códigos digitales ahora en este mundo, ¿no? El lenguaje del arte, la lógica de los juegos. Los adolescentes buscan online, ¿qué cosa? Música, arte, amigos para interactividad, juegos para jugar. Estos son parte del ejercicio mental y social de las nuevas generaciones y les facilitan la interactividad.
a la que están asociados con la dinámica del cerebro. Los niños y jóvenes se comunican a través de sus propios códigos digitales, asociados ¿a qué? A las artes de la música, el teatro, escritos literarios, etc. La música y el teatro educan, arte y deporte promueven el desarrollo humano, abren a los jóvenes a la creatividad, facilitan las relaciones humanas y contribuyen en mucho a la vida educativa y espiritual. Un artículo del padre Méndez llamado Internet es una vasta red de rituales humanos y culturales. Fíjense que él ha puesto la palabrita rituales, ¿no? ¿En qué se basa el sistema educativo de Don Bosco? Sobre varios elementos, escribe. Un gran espacio para los jóvenes para que corran, hablen, jueguen, socializan entre ellos. Miren cómo Don Bosco también estaba ya viviendo el siglo que hemos empezado. Los educadores deben convivir con ellos, siempre como amigos, para motivar, asistir, fomentar lazos, crear lazos. Él creó una red de relaciones, un ambiente para que se expresen a través de ritos humanos, culturales, religiosos, juegos religiosos. Por ejemplo, ¿no? Don Bosco promovió mucho en la vida de primero en los oratorios y después en sus escuelas, la lengua, los estudios, la música, el deporte, la religión, la amistad, el trabajo. Todos ellos son actividades que expresan, que comunican, ¿no? Que relacionan con otros. Era una red sencilla, pero rica en símbolos cristianos, el Vía Crucis, la devoción a María, la Eucaristía, ejercicios espirituales, etc. Este ambiente implicaba estudios regulares, habilidades profesionales que debían aprender, comida, un lugar para vivir, valores religiosos, culturales, humanos, códigos, símbolos, lenguaje. Todo esto existió, ¿no? Con Don Bosco empleó diversas actividades artísticas para crear una especie de sistema de comunicación para que los jóvenes experimenten cosas, vean, lean, escuchen música, jueguen, degusten. Los espacios de vida, aulas de estudio y de aprendizaje de oficios, la iglesia, el patio, las pinturas, los juegos, la música, la presencia activa de los educadores. Todo esto entonces era para motivar y desarrollar todas estas habilidades de los jóvenes, de los niños. El ambiente es esencial para educar, un lugar privilegiado para experimentar valores humanos y cristianos, ritos humanos y culturales. En este ambiente introdujo hábilmente la religión, el afecto, el diálogo, la presencia amable en el ambiente familiar. A Dios, la Virgen. El entorno entonces educa, forma, favorece la comunicación. El entorno, ¿no? Un gran descubrimiento de Don Bosco y cómo lo desarrolló. Él creó entornos entonces para los jóvenes y que se sientan pues integrados y se desarrollen como personas y futuros profesionales. Internet es un entorno ahora, lo digital es un hábitat. La comunicación digital es en verdad una experiencia de rituales humanos y culturales. Entonces el Internet, ¿cómo coge toda esta metodología, todo este trabajo de Don Bosco en cuanto a su aplicación y lo introduce en el Internet? La comunicación digital es en verdad una experiencia de rituales humanos y culturales también. Esto explica por qué los seres humanos se conectan permanentemente a través de teléfonos inteligentes en Internet para leer noticias, publicar vídeos, escuchar su música, ver películas, chatear en las redes, publicar o expresar lo que es parte de los rituales humanos. Entonces ven cómo Padre Méndez pues, nos dice, no hay ninguna diferencia entre lo que Don Bosco hizo en el siglo XIX y lo que nosotros hacemos en el siglo XXI, solamente que lo hizo directamente en vida y nosotros lo hacemos ahora en el entorno artificial que es el Internet. Internet no es un lugar neutral, pacífico, uniforme, eso debemos subrayar. Tiene su carga también de aspecto negativo y positivo. Representa la realidad de la vida, sus dolores y esperanzas. Humanizar Internet y evangelizar en las redes significa conocer ante todo y reconocer la naturaleza humana y sus rituales asociados a aspectos sociales, culturales, religiosos para promover la justicia, el respeto, el diálogo, la paz y la fraternidad, valores que siempre Don Bosco los ha impulsado.
Don Bosco supo como educador capaz comprender su tiempo, vivir su realidad directa y comprendiendo también la realidad humana, la cultura que lo rodea, los ritos en los cuales se maneja, y sobre ello supo dialogar con sus jóvenes y presentar en su entorno la importancia de educar para la vida, para los demás y para Dios. Entonces, no solamente, como hemos visto antes, se educa o se enseña en el colegio para el trabajo, para un empleo. No, don Bosco dijo, se educa para la vida, para los demás y para Dios. Don Bosco y su gran visión sobre el medio ambiente humano como nuevo hábitat para la comunicación del padre Gildacio Méndez en lo que era antes la revista salesiana, ¿no? Ahora es lo publican en Roma, él lo ha escrito en octubre del 22. La comunicación integral de la labor educativa, una cohesión, concordancia entonces entre la familia, la escuela, el Estado, la más media y la sociedad. Yo he puesto la palabra conjunción. Conjugar significa pues integrar distintos elementos y hacer una unidad, ¿no? En un solo propósito, embarcarlos hacia un solo camino. Esto es lo que idealmente se pide, pues, la integración de esta responsabilidad, de este fin, a la familia integrada con la escuela, el Estado y la familia integrado, la más media integrado con el Estado, la familia y la escuela, la sociedad con la familia, la escuela, el Estado y la iglesia con la sociedad, la más media, la familia, la escuela, etcétera, ¿no? O sea, no son entes aislados, tienen una serie de pasos comunicantes que los debe llevar, pues, a una actividad, ¿no? A una dinámica continua. Desgraciadamente, cada uno va por su camino, esa es la realidad. La familia es la que permite a las personas encontrar la plenitud gracias al amor y la libertad que otorgan, según Gilbert Chesterton. Si la humanidad no se hubiera organizado en familias, no habría podido organizarse en naciones, porque las naciones son, pues, integración de familias, ni tampoco en sociedades humanas, ¿no? La familia es la célula de la habitabilidad psíquica, física, emocional y sentimental del sujeto. Lo mejor o lo peor de nosotros se explica por la familia, escribió Segismundo Freud. El lugar donde nacen los niños y mueren las personas, donde el amor y la libertad florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo la importancia de la familia, el convivir diario con personas dispares. Uno aprende a amar lo distinto y lo incómodo. Los sistemas económicos, sociales y culturales actuales en mucho y en estos tiempos son los culpables de la desintegración de la familia tradicional por inducir al individualismo incompatible con la causa común que requiere convivencia hogareña, horarios y condiciones laborales y económicas, estudios, etc. La familia hoy en día no es un espacio común de sana convivencia, desgraciadamente. No hay gratuidad, afecto, vida interior. Se perdió la sencillez, el agradecimiento, la dignidad. Si la humanidad no se hubiera organizado en familia, la humanidad no se hubiera podido existir. Escribió Las familias, según Chesterton Gilbert, publicado por Esther Peñas en Ética también. Como instituciones coadyuvantes de la familia, la humanidad ha ido creando para su desarrollo a través del tiempo las comunidades, las civilizaciones, las sociedades, las escuelas, los estados, la enseñanza y el aprendizaje, los sistemas de comunicación, las religiones, las organizaciones, organismos internacionales, expresándose en sus sistemas de vida, familia, cultura, historia. Esta historia continua tiene un elemento constitutivo muy importante, la organización de un sistema educativo que en el tiempo ha ido evolucionando, pero que se mantiene y es un imperativo realizar una labor integrando a la familia, a la sociedad, al Estado, a los medios de comunicación y a la Iglesia. Desgraciadamente no hay nadie, no hay ningún organismo, ni la ONU siquiera, que logre trabajar esta integración, esta conjugación de esfuerzos por la educación de los niños y jóvenes y adultos también que deben entrar, ¿no?, en este proceso, porque la educación acaba con la muerte nada más.
Pedagogía de Jesús y de Don Bosco. El último punto, pedagogía de Jesús. ¿Cómo fue la pedagogía de Jesús? En una breve, en un resumen muy resumido, podemos decir, ¿no? Para ser reiterativo en el término. Nosotros conocemos mucho el Evangelio, ¿no? San Lucas, en su Evangelio, escribió en el capítulo 24, el versículo 13 al 15, el 35, las ideas que nos llevan a esta pedagogía de Jesús. Es un resumen nada más de lo escrito por el evangelista. 3 discípulos iban camino a Emaús, a una reunión con los apóstoles, conversando, preocupados por Jesús, quien había muerto crucificado. Alguien de quien no se había dado cuenta, los seguía y de improviso los sorprendió. Se puso a conversar y a caminar con ellos sobre los acontecimientos últimos. Acogida. Al escucharlos se identificó con ellos y los reprendió por su propia fe, discernimiento. Luego les instruyó sobre las Escrituras, aceptó acompañarlos, insuflándoles la esperanza y catequizándolos sobre las Sagradas Escrituras, ¿no? Del acompañamiento. Estas 3 son las bases de la metodología de la pedagogía de Jesús, que debe también aplicarlo el alumno, ¿no? El maestro, los padres de familia. Primero acoger, recibir a la persona, el niño, el joven. Luego darle la oportunidad de que hable, de que se exprese, de que haga arte, teatro, que escriba, que dibuje, ¿no? Y lo reprendió por su poca fe, porque no creían pues en lo que había sucedido, ¿no? Entonces, el discernimiento es la segunda etapa de trabajar con los muchachos, ¿no? Ayudarlos a separar lo que es ético, lo que no es ético, lo que es moral de lo que no es moral, lo que es bueno, lo que no es malo, lo que es malo. Luego les instruyó sobre las Escrituras. Los acompañó, los aceptó acompañarlos, insuflándoles la esperanza y catequizándolos sobre las Sagradas Escrituras. O sea, los acompañó, les hizo una exposición didáctica, una pedagogía adecuada para ellos. Esos son los 3 pasos de un profesor: acoger a sus niños, a sus jóvenes, darles oportunidad de que den todo su interior, hablen, expresen, dibujen, hagan teatro, etcétera, su mundo interno. Y luego viene el maestro y les da entonces las pautas, los caminos que deben seguir, de acuerdo pues a cada uno, ¿no? Este es el proceso pedagógico de Jesús, el acompañamiento. La puerta de la convivencia para Don Bosco, el afecto. Amareboles, más que un concepto, es una acción educativa por la cual los jóvenes se dan cuenta que son amados. Se dan cuenta que son amados. Si no se dan cuenta, entonces no se trabaja la amareboles. Sus aristas: amareboles como afecto, como amabilidad, entendida como afecto sincero, sostenido, profundo, ¿no? Una empatía completa. Familiaridad, encuentro fraterno y de amistad, desde que se construye la confianza entre el educador y el educando. De esta familiar florece un clima familiar. La amabilidad, la confianza y el afecto se expresan desde, por y en la alegría. El juego, la imaginación creativa, artística y recreativa tienen un valor esencial en el aprendizaje y en el desarrollo humano de cada joven. Acción educativa: la amareboles es una relación educativa cercana y efectiva. El trato amable y amistoso con el joven es pedagogía, un vínculo que acompaña su formación humana y espiritual. La presencia en medio de los jóvenes se distingue por este afecto que Don Bosco ha llamado amareboles, expresando un nuevo lenguaje y sabiendo bien que brota del corazón. Es el lenguaje fundamental para acercarse y llegar a sus amigos. Este es el secreto de aquello que Don Bosco llamaba sistema preventivo y que se encierra en 3 palabras: razón,
amargoleza y religión. Por esta acción los jóvenes entienden que son amados. Entonces es importante subrayar eso, que el joven llegue a entender que son amados, que es parte de un grupo, de una sociedad. Todo ello se resume en formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Este es el proceso pedagógico de Jesús y de Don Bosco, el acompañamiento. Justamente, para terminar esta parte, en la congregación, a través de una información, están tratando de reforzar en todo el sistema educativo de la congregación la pedagogía del acompañamiento, acercarse más a los jóvenes y a los niños. El mundo que vivimos actualmente está dispersando a los jóvenes y a los niños en una serie de influencias externas que lo distraen, lo llevan a la simpleza, a la situación en que se vive de descreimiento, de desorden, de actos contra la misma sociedad. Entonces, se está pensando y se está afirmando más esta pedagogía del acompañamiento, que significa pues no solamente estar con los alumnos, sino que comprende todo su proceso formativo y también de la enseñanza, o sea, enseñar los programas escolares, pero orientados siempre a reforzar los valores que trasciendan esos aprendizajes de la matemática, de la comunicación, de la historia, de la botánica, etcétera, ¿no? Entonces, concluyendo, como resumen, aunque ustedes habrán visto, puede que yo he citado una serie de personas y de documentos, pero de una forma bastante compacta, ¿no? Porque tampoco no vamos a estar acá un tiempo más allá del que está programado. Hace pues que ha hecho, mejor dicho, que yo le pongo por título de hacer una miscelánea, ¿no? de citas, de puntos sobre los temas que yo he planteado, 7 temas muy concretos, y tratar de que a través de lo que he presentado haya oportunidad de continuar sobre este trabajo con ustedes, ¿no? De que se amplíe más la vocación salesiana de la educación, porque a través de la educación es que Don Bosco desarrolló todo su sistema, y también Jesús acá en el mundo hizo pues en su presencia enseñanza, ¿no? Él fue maestro, ¿no? Por eso le decían maestro, maestro Jesús, nuestro maestro, nuestro profesor, nuestro tutor, ¿no? Que nos enseñó el camino verdadero hacia la verdad, ¿no? Y bueno, yo saco unas conclusiones, no sé si estarán de acuerdo. Y bueno, siempre es oportuno compartir muchas cosas sobre este tema de la educación que nunca se acaba de tratar. La educación, uno, educación de la persona como sujeto único, autónomo, libre y con dimensión social y trascendente. Eso es lo que debemos apuntar. No sé si estará completa la idea. 2, educación afectiva, emocional y ética moral. Esta es la columna que sostiene a la persona. Esta educación afectiva, emocional y ética moral está en crisis en todas las escuelas, en las universidades y en todos los centros educativos. Por eso nuestro mundo vive actualmente pues en lo que planteamos al principio, crisis, ¿no? Una crisis que no fue presentada por mí en forma completa porque sería imposible hacerlo, ¿no? Pero justamente acá es donde está la deficiencia total de los sistemas educativos, comenzando en la casa, continuando en la calle, continuando con los medios de comunicación, continuando con las universidades, continuando con los trabajos, el Estado, los medios de comunicación, como ya repetí. Los nuevos sistemas de comunicación también ya lo hemos presentado un poco así con el padre consejero, ¿no? de la comunicación, que debe adquirir más importancia, más uso, ¿no? en la educación de los colegios. Tercera conclusión, conjunción integral de la labor educativa, ¿no? Conjunción integral, conjugar significa juntar con, ¿no? O sea, unir plenamente en una sola
una sola labor educativa en la familia, la escuela, el Estado, la sociedad, la iglesia, parroquia y la más media. Fíjense, estas organizaciones tan importantes, pero que cada uno se dispara por su lado, como se dice en criollo, ¿no? Cada uno trabaja por su lado, y cómo nuestras nuevas generaciones están saliendo bastante desorientadas, entregándose pues a otro tipo de acciones con objetivos que no son tan sanos, y cómo el Estado ha dejado su responsabilidad, ¿no? Así de forma muy endeble, muy fácil. La sociedad peor todavía, ¿no? La iglesia, en cuanto a la parroquia, tiene que motivar más el trabajo con sus párrocos. Y los medios de comunicación que disparan para todos lados, menos para la educación. Y la pedagogía que se necesita trabajar con los educandos es entonces el acompañamiento, lo que hemos aprendido en el Evangelio y lo que hemos aprendido en nuestra vida salesiana, ¿no? Eso es lo que yo he trabajado en estos días, ¿no? Con eh, la propuesta de Salvador, que me pidió que prepare algo para la educación. Yo sé que he picado un poco de todo, y por eso también yo lo motivo a ustedes a que trabajen este tema de la educación, que en todas partes y en todo momento y sobre todo hasta en los hogares está en crisis, ¿no? Está en crisis. Y eso tenemos que asumirlo todo. Bueno, nosotros ya somos abuelos, pero de todas maneras influimos también, ¿no? Y eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, les agradezco su atención. Espero que no les haya robado mucho tiempo. No me tomó el tiempo tampoco. Y bueno, gracias a todos ustedes, y a los que no han podido participar después también se conectarán, ¿no? Con la grabación. posición breve, ¿no? Breve, muy gracias. Muchas gracias, Marco Paz. Excelente panorama de opiniones, de críticas, de sugerencias sobre el tema educación, ¿no? La educación está realmente en crisis. El país está en crisis en varios temas, pero el tema educación es clave, es clave. De los 60 años que yo tengo en el Perú, he asistido a 8 intentos de reforma. Todos proponían cambiar algo, algún aspecto, alguna temática, alguna estructura curricular. Todos eran buenos, pero parciales. Lo malo es que ninguno de ellos ha llegado a aplicarse, porque el nuevo ministro, el nuevo gobierno, borrón y página nueva, ¿no? Y ahí estamos, pues. Yo recuerdo que con Marco Paz estuvimos trabajando en la reforma de la educación en tiempo de Velasco. No se asusten, no, la reforma no la planteó ni Velasco ni sus asesores. Esa reforma la planteó la UNESCO para todos los países de habla hispana. Y el siguiente gobierno de Belaúnde echó marcha atrás, como siempre, a toda la reforma. Es verdad que tenía algunos aspectos, algunas asignaturas, formación para el trabajo, por ejemplo, que estaban contaminadas con una serie de ideología socialista, pues eso era un 2% de lo que era la reforma de la educación, que repito, fue planteada por la UNESCO. En Argentina y en Chile se aplicó en esa misma época esa misma reforma y no dieron marcha atrás. Ambos países nos llevaban
nos han llevado mucha distancia en educación, en cultura, en formación, y en el Perú así andamos, pues, ¿no? Bueno, gracias Marco, y estamos abiertos a escuchar opiniones sobre todo este panorama que nos ha planteado Marco Paz. Adelante, Carlos. Marco, en primer lugar, uno a la felicitación de tu trabajo. El hecho de que has hecho una muy buena investigación. Cómo se ve que las raíces que recibimos nosotros allí en Chosica, cuando nos formaban para ser maestros, no profesores, en ti han sido realmente, digamos, robustas y han ido formando ese árbol que estamos viendo ahora, lleno de frutos. Yo recuerdo clarísimamente que en nuestra formación ya se nos escapó por ahí y ya no le veo a nuestro gran maestro, que estuvo en un principio, Humberto. Siempre se nos inculcó que educar era formar. Yo recuerdo clarísimamente, y eso lo he tenido como parte esencial las veces que he estado en el campo educativo directamente, digamos, involucrado. En el trabajo con profesores y capacitaciones y todo lo demás, y seminarios, siempre la idea, educar es formar. Educar no es instruir. Nosotros somos del verbo educere y no del edocere. Formadores y no instructores. Realmente, al menos voy a hablar por mí en este momento, me has hecho revivir lo que significa educar y ver realmente la deficiencia de lo que es la educación nacional. Aquí también han habido reformas tras reformas y contrarreformas. ¿Y a dónde han ido? He participado también en una de ellas, cuando se introdujo los ejes transversales y no había quien pueda manejar el eje transversal de educación ambiental, y me pidieron que sea yo el que maneje. Siempre han ido a materias, a asignaturas, y en la universidad y en las escuelas, cuando habían las escuelas normales superiores también aquí en el Ecuador, que después desaparecieron, y todo lo que es formación para docentes pasó a ser parte de la Facultad de Filosofía de las universidades. ¿Qué es lo que sucede? La formación del maestro era darles conocimientos. Y muchas veces sin darle el instrumento para entregar el conocimiento. Hablo por Ecuador. Yo recuerdo que cuando nosotros salimos del Perú con nuestro flamante título de profesores de educación secundaria de primera categoría, había en el Perú 3 estamentos. Los educadores, que teóricamente ocupábamos o éramos la pirámide. Los profesionales, que trabajaban en educación, y aquello que sin tener ni título pedagógico ni título, digamos, académico, normalmente en escuelas, digamos,
de tercera categoría, por así decirlo. Muchos terminaban su secundaria y seguían después como profesores en escuelas del campo, en escuelas, bueno. Igualmente acá, en colegios que se precian de ser de alto nivel, muchas veces hablo por matemática y por física. Traen como profesores a ingenieros, a arquitectos, que no niego que sepan la materia, pero no saben enseñar. Y en la universidad, aquí en el Ecuador, hubo una época, y me imagino que todavía sigue presente esta norma, que los catedráticos tienen que seguir cursos de pedagogía. Porque una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar. Pero por otro lado, aquellos elementos que nos has hecho recordar de nuestra labor educativa salesiana siguen siendo vigentes. Fueron, son y serán. El acompañamiento a nuestros muchachos. Desde que entran por la puerta cuando se abre las primeras horas de la mañana hasta que se cierran, siempre presentes con ellos, acompañándolos. Y ese acompañamiento que es fundamental dentro de lo que es la amargoleza, lo que nos decía don Bosco, tienen que sentirse que son amados. Transformar y cambiar ahora la educación, como tú bien has dicho, en ese momento que somos abuelos, algo podemos hacer con nuestros nietos. A lo mejor no supimos hacerlo suficientemente bien con nuestros hijos. Y a través de ellos entregar algo también de lo que todavía nos queda a nosotros. Pero sobre todo, te agradezco todo el material de investigación que has hecho, porque si en algún momento a alguno de nosotros se nos ofrece la oportunidad de volver a tener contacto, alguna charla, alguna conferencia que se nos puedan pedir, el material tuyo va a ser infinitamente valioso y realmente te digo que es invaluable. Gracias, querido Marco. Gracias a ti también. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, algún aporte? Napo, activa tu micrófono, Napo. Ante todo, Marco Paz, felicitaciones por tu exposición. La hemos saboreado punto a punto y me ha gustado mucho recordar los estudios de mi doctorado en educación. Pero yo recuerdo que Nelson Mandela dijo que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Creo que todos estamos de acuerdo porque la educación es la base para el desarrollo. Pero la educación también tiene un veneno. Y ese veneno podemos llamarlo ideología política. Entonces la ideología política contamina la educación en función de aquellos que la dirigen, ¿no? Y entonces yo quisiera saber cuál es tu opinión, Marco. Respecto a la ideología, bueno, no hemos presentado, ¿no? Justamente nosotros, o yo, he tomado en cuenta la pedagogía de Don Bosco, la pedagogía nuestra y la pedagogía de Cristo, ¿no? Del Evangelio. Y si hablamos de ideología, sería pues la ideología de Cristo, que Don Bosco lo supo aplicar muy bien con su sistema preventivo en la aplicación en los oratorios, en sus organizaciones educativas,
en el mismo trabajo con los niños. Don Bosco también vivió la crisis de sus tiempos, ¿no? Estaba pues cayendo toda la organización imperial de Europa y estaban surgiendo las luchas de los liberales y después de los conservadores que querían que no cambie ese mundo, ¿no? Pero Don Bosco también no los enfrentó directamente porque él no se consideraba político, pero a través de la formación de sus niños que eran del sistema social, pues del más bajo, ¿no? Eran niños abandonados, niños sin padres, o trabajaban de obreritos, de lo que encontraban, eran pues los marginados de esa sociedad. Y él con esos niños trabajó. Él no fue a las clases altas, ¿no? Entonces, él políticamente tenía pues una ideología, ¿no? Que lo dirigía, pero esa política estaba basada en el Evangelio, ¿no? No tenía él para trabajar con una ideología externa al evangelio, ¿no? Que podían ser pues los liberales de ese tiempo, los conservadores que querían que continúe todo con reinos, los revoltosos que comenzaron con la revuelta de las revoluciones después de Napoleón en Europa, después del liberalismo que surgió, el comunismo con Marx también se dio en el mismo tiempo, ¿no? Marx es contemporáneo a Don Bosco, ¿no? Vivieron, ¿no? En los mismos años, ¿no? En cierto momento. Entonces, Don Bosco fue ajeno a todo eso, ¿no? Él, para su ideología era el evangelio, nada más, ¿no? Entonces nosotros también estamos en esa escuela, en esa escuela. De repente, el problema es que cuando uno mucho se abre hacia la parte de favorecer, de trabajar por los abandonados, los marginados, los que están siempre en la escoria de la sociedad, nos tildan pues de revoltosos, de izquierdistas, de marxistas, de nuevos de senderistas, ¿no? Y aquellos que están al otro lado, que quieren que sus privilegios se mantengan, que el Estado los refuerce y los apoye. Entonces estamos hablando pues, de los ultraconservadores, de los cabeza calientes, y entonces se tiene que encontrar un punto medio, ¿no? Como Jesús le preguntaron, ¿no? Sobre la moneda que tenía en la mano, ¿no? Y como era ahí la incrustación de Julio César, él dijo, no, dada a Dios lo que es de Dios y al emperador lo que es del emperador, ¿no? Entonces, esa es la política, ¿no? La ideología que nos insume, si es que queremos llamarla de ideología, pues es la práctica de Don Bosco bajo la ideología de Cristo, ¿no? Bajo el Evangelio, ¿no? Jesús. Eso sería lo que yo te comentaría, no sé. No sé si otro puede comentar también. Gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Hugo Calderón, adelante. Buenas noches con todos. Marco, me acabas de dar un pie para desarrollar una idea. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pregunto, ¿el ser humano está destinado al César o a Dios? Creo que la respuesta a esta mi pregunta nos va a dar la idea de qué debemos perseguir con el proceso educativo. Miren, la estructura política del Estado dado por las constituciones se trabaja con una seriedad, una supuesta seriedad, pero el proceso educativo se trata, como lo has descrito, con una ligereza. Alguna vez tuve una expresión que no todos la entendieron porque no todos estaban en el ámbito como el que estamos ahora. La educación era la pila de agua bendita, donde todo el mundo mete la mano y lo que queda en esa pila de agua bendita es el agua bendita, un poco sucia, ¿no es cierto? Y entonces, la pregunta que he formulado, creo yo que requiere de una profundidad
que nos debe llevar a reflexionar. ¿Qué es el ser humano? Seguramente que ustedes estarán diciendo, hay miles de respuestas. No, millones de respuestas. Pero podemos llegar a un acuerdo. Podemos ir estableciendo acuerdos mínimos, definiciones del ser humano en el que todos estemos de acuerdo, o la mayoría. Y vamos estableciendo niveles de acuerdo para poder estructurar la acción educativa como tarea del Estado y como tarea de la sociedad. De otra manera, vamos a estar de tumbo en tumbo. Tantas veces les cuento que asistía a una de estas capacitaciones de la reforma educativa a la que ha aludido Salvador, y el expositor decía pues que la educación tradicional había pues fracasado, que etcétera, 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 todas esas descripciones que lo nuevo siempre refiere a lo pasado. Y yo, después de su exposición brillante, por supuesto, muy emotiva como era el expositor, le dije, levanté mi mano y ahí en el auditorio dije, bueno, yo personalmente quiero agradecer a todos los profesores, maestros y profesores que me han formado. Porque gracias a ellos he logrado ser lo que soy, entre los cuales tengo la satisfacción de nombrar al señor expositor. Había sido profesor del Colegio Salesiano Don Bosco, no sé si lo conociste, Osquitar, Isaac Tapia Aristegui. Debemos darnos cuenta que entrar en un clima de reflexión humana, porque no podemos despreciar todo el caudal humano que ha tenido la educación, comillas, tradicional. No podemos despreciar los intentos de reforma, por ejemplo, la llamada reforma de Velasco, porque gracias a, me acuerdo de Gagné, me acuerdo de Bloom, que nos abrieron la mente hacia el trabajo de la psicología en la adquisición, subrayo, adquisición de aprendizajes. No así la profundización que teníamos en el sistema humanista, que lo ha nombrado muy bien Marco Paz. El trabajo en el teatro, el recreo, el juego, la música, todos actos colectivos que nos hacían participar en forma colectiva, quitando ese individualismo que también lo tenía. Porque los que hemos tocado en la banda en Magdalena, si un clarinete desentonaba, la banda no estaba bien. O lo que alguna vez me dijo el padre Colombo, si tú tocas fuerte, vas a hacer perder al resto de la banda cuando toca piano. Entonces había que amoldarse. En el teatro ni qué decir. En el teatro era parte de la acción del teatro el que tu actuación influya en tu coprotagonista o con tu alter,
Y eso te permitía a ti modelar tu estado de ánimo, tu forma de actuar. Y sabemos lo importante que fue para Don Bosco y para esa educación tradicional el teatro, porque no solo la influencia de Don Bosco fue tal que no solo en los colegios salesianos se hacía teatro. Y así. Y tampoco ahora vamos a negar el aporte que tuvo la educación, el proyecto educativo de la UNESCO con los posteriores, porque a todo podemos rescatar algo positivo. Lo que nos falta es dialogar. Como ha dicho Napoleón, las ideologías nos matan, porque nos cierran al diálogo, nos cierran al intercambio de ideas y, lo que es más importante, nos cierran a la búsqueda de la verdad. Les dejo pues con esta pregunta: ¿el hombre pertenece a Dios o pertenece al César? Y gracias, Marco, por tu exposición. Muy bien, qué buenas reflexiones estamos escuchando hoy día, ¿no? A raíz de la exposición brillante de Marco Paz. ¿Alguien más que quiera meter su cuchara? A ver, Geoffrey, activa tu micrófono. Muchas gracias, Salvador, y buenas noches con todos. Yo ya parezco foquito de Navidad, aparezco y desaparezco, pero siempre una gran alegría volver a encontrarnos, y en esta ocasión poder ver a Marco Paz, que no lo veía ya de cuánto tiempo, ¿no? Es una alegría escucharlo, y la exposición que ha hecho, con todos los comentarios que han seguido, siempre valiosos y siempre dejando el deseo de profundizar, de ampliar. Y eso creo que somos conscientes que no nos alcanza el resto de vida para desarrollar todo a plenitud. Mi comentario, escuchándolos, va un poco desde mi perspectiva personal, empezando por decir que no tengo los pergaminos que tienen ustedes en lo que es el ámbito de la educación, la pedagogía, las experiencias vividas. Pero si algo puedo decir es que mi experiencia, no que reciente, sino este contacto con el tema de los exalumnos, enfocado hacia la vida asociativa, pero que te pone a la vista todo el ámbito de los que fueron alumnos, siempre me ha despertado inquietudes, ¿no? Porque yo podría ponerme en el plan de quiero que se haga así o quiero que se haga asá, o las instrucciones, los estatutos o las reglas dicen que debe ser así o de otra forma. Eso es una cosa. Lo otro es leer la realidad, tomar la fotografía, como se ha dicho, de la persona humana. Y es un terreno envidiable, porque de lo que nosotros hablamos acá es de cómo debiera ser para el futuro y de las cosas que se han visto y se pudieran ver para adelante. Pero no olvidemos lo que el Evangelio nos dice, aquello de por los frutos los conoceréis. Y entonces me parece que si omitimos desarrollar alguna herramienta, capacidad, darnos tiempo para evaluar resultados de diferentes ángulos, de diferentes formas
y de repente enfocándonos a aquello que nos apasiona, que es el terreno salesiano, porque abarcar todo el universo es una tarea titánica. Pero yo por ratos hago comparaciones con el resto del mundo, pero trato de centrarme en el qué y el por qué de los resultados de la educación salesiana, supuestamente recibida por quienes hayan pasado por las aulas como nosotros pasamos. Siempre llego a lo que llegamos todos nosotros acá: la satisfacción, la alegría, el gozo de haber recibido lo que nosotros hemos recibido, que se acerca casi a un 100% del más puro estilo de Don Bosco, ¿no? En nosotros como que se recrea el pensamiento de Don Bosco nítidamente. No lo encuentro igual en todos los casos, pero dentro de cada particularidad podríamos darnos un tiempo para ver cuál fue el efecto de determinados maestros, de determinadas normas, de determinadas corrientes de pensamiento en los exalumnos que conocemos hoy, de diferentes generaciones, con diferentes resultados. ¿Cómo afectó a la estructura mental? ¿Cómo afectó a la capacidad de discernimiento? ¿Cómo se implantaron determinados valores que debiéramos considerarlos humanos para todo el mundo y están presentes supuestamente como si fueran un sello salesiano en una moneda rara, distinta al resto de las personas, cuando básicamente no debiera ser así? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, no sé, ustedes tendrían mayores herramientas y capacidad para alguna vez entrar por este terreno de medir, porque lo que no podemos medir no nos va a permitir calificar y programar. Y creo que esto de que borrón y cuenta nueva y que nuevamente hay que repetir todo y siempre partiendo de cero, también se traslada a nuestros propios sucesores, compañeros, los antecesores, porque es algo muy especial que lo veo no en todas las localidades, en unas localidades más que en otras. Trato de encontrar explicaciones, pero en algunos salen con una mente policial, fiscalizadora, destructiva, avasalladora. El éxito se considera al oro que te pones, a la ropa que usas, y así una serie de cosas que se ligan como si eso fuera el resultado de la educación salesiana. Y no estoy seguro que eso sea así. O sea, yo me niego, acepto, me felicito la cantidad de éxitos que se pueden ver, éxitos personales y algunos éxitos de grupo, pero voy a que realmente cuál es el aporte a la sociedad y cuál es el modelo que tratamos de vender con el sello de Don Bosco. Y de eso sí creo que tenemos nosotros no solo privilegios, sino también responsabilidades, que por eso es bueno que nos reunamos y conversemos siempre de estos temas tan interesantes. Perdónenme por la extensión, pero creo que acá me quedo. Muchas gracias. Gracias, Jeffrey. Bueno, en realidad ya el tiempo ya progresó mucho, ya son las 9. Yo quiero volver a agradecer a Marco Paz este panorama que nos ha pintado sobre ideas y sobre pensamientos sobre la educación, para terminar con la ideología de Jesús y de Don Bosco. Creo que nos llevamos esa tarea de seguir reflexionando sobre este tema. Muchas gracias a todos. Recuerden que la próxima semana
La próxima semana no tendremos ni misa virtual ni viernes cultural porque estamos en Semana Santa, ¿sí? Ya la subsiguiente semana retomaremos nuestros contactos, les avisaremos con tiempo. Gracias a todos, buenas noches, gracias Marco, gracias a todos los que han intervenido. Muchas gracias. Buena Semana Santa para todos. Hasta luego, un abrazo. Buena Semana Santa para